Estamos felices. AMA viene a consolidar un importante trabajo que hemos fomentado como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, articulando el ámbito público y privado con la finalidad de dinamizar la actividad artística regional. Sabemos que han sido tiempos realmente difíciles y por lo mismo hemos rediseñado nuestra oferta programática. Con el Teatro Regional del Maule hemos consolidado nuestro proyecto estratégico regional, fomentando el vínculo permanente entre creadores, los programadores y los agentes culturales en el territorio. A esta apuesta también se ha sumado el Gobierno Regional del Maule, quienes han adaptado sus instrumentos para el sector. Quiero darle una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Durante estos días seremos parte de una inédita experiencia que hemos rediseñado en conjunto. Bienvenidos a AMA. El arte y la cultura deben ser un derecho para todos. El desarrollo de nuestra región va de la mano con la cultura y es por eso que como gobierno hemos fomentado distintas iniciativas que apuntan a ese objetivo. Sabemos que la creación en el Maule es diversa y de calidad, pero es necesario potenciarla y ponerla a disposición de todos los maulinos. AMA viene a colaborar con este objetivo. Ayudará al diálogo entre los artistas y los espacios culturales para así fomentar el arte local de nuestra región. AMA pretende ser un encuentro de vinculación cercano, cordial, amable, donde lo que buscamos es inspirar a través de nuevos contenidos, pero lo principal y lo que esperamos de cada uno de ustedes es una participación activa en su rol, en el rol de artista, de gestor cultural, de espacio cultural, para finalmente generar la vinculación necesaria para la circulación de los artistas regionales, de la creación regional y por supuesto de la empleabilidad. Para iniciar nuestro encuentro de AMA tenemos un invitado muy especial. Él es director de orquesta, joven, reconocido a nivel mundial, ha estado en los principales escenarios y a través de una conversación distendida, cercana y a través del arte, de la música docta, nos hablará de cómo la colaboración permite en el arte generar nuevas posibilidades de encuentro. Dejo con ustedes a Paolo Bortolemoli. Hola a todos. Cuando comencé a pensar en cómo llegar a lo que les quería decir, que tiene que ver con cómo enfrentarnos en la actualidad a lo que hacemos, cómo asumir de alguna forma positiva que lo que nos está ocurriendo en términos globales y también particulares a los que nos dedicamos al arte escénica, tuviese una mirada constructiva, positiva y sobre todo energizante, me encontré en el recuerdo de cómo fue que a mí, por lo menos en lo personal, me pilló esta pandemia. Y la verdad es que no puedo evitar pensar que todo comenzó justamente cuando yo estaba ensayando en Estados Unidos junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y me llaman para decirme: Pablo, te tienes que ir pronto a tu casa de regreso porque los aeropuertos del mundo se están cerrando, así que hay que tomar medidas ahora. Yo creo que como todos pensó que esto iba a durar poco. De hecho, viajé a Santiago y llegué a ensayar. Llegué a ensayar porque tenía un concierto el lunes, 3 días después de haber aterrizado en Santiago. Y en ese ensayo todavía todos estábamos esperanzados de que ese concierto se iba a realizar. Nadie pensó que esa vez sería en nuestro último encuentro en ese medio que tanto amamos, que tanto nos hace sentir cómodos, que tanto nos regala ese sentido de pertenencia a lo que hemos decidido hacer de nuestras vidas. Pero fue así como prontamente estábamos todos encerrados en cuarentena y empezaron a pasar las semanas y a medida que pasaban las semanas también pensaba, bueno, pero esto va a durar 1 mes, 2 meses tal vez. Pero la verdad es que nada de eso cambiaba. Y de pronto constatar que eso que tanto añorábamos realmente se iba a transformar en una especie de insoportable abstinencia. Abstinencia artística, abstinencia de volver a estar en un ensayo, a estar de nuevo haciendo lo que todos amamos tanto. Fue ahí cuando surgió la idea, bueno, hay que hacer otras cosas, hay que reinventarse. Fue así como encontré una vieja carta que yo le había escrito a mi hijo, bueno, no tan vieja, mi hijo tiene 6 años, así que no puede ser tan vieja, que le había escrito cuando tenía 3 años en un aeropuerto, donde yo me planteaba a mí mismo en un escenario del futuro, contestando hipotéticas preguntas que podría tener mi hijo a los 16 años, a los 18 años. Esas 2 preguntas que me acechaban eran: ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Por qué eres director de orquesta? ¿Y por qué amas tanto la música?
Haber encontrado esa carta a mediados de mayo del año pasado fue lo que me impulsó a escribir un libro. Ese libro se transformó en, bueno, Ruato, que fue un libro que se publicó hace unos meses atrás, donde de una forma muy personal trato de abordar distintas temáticas con respecto al arte, su importancia en la sociedad, la música, el oficio del artista, la trascendencia de lo que hacemos más allá del valor del producto artístico, cómo podemos tocar vidas, cambiar sociedades, en fin, una serie de cosas. Y a medida que iba avanzando en los capítulos, se iban apareciendo nuevas preguntas para mí, preguntas ahí justamente en ese estado de estancamiento creativo de alguna forma, o por lo menos de lejanía con respecto al medio que me hacía sentir tan cómodo, que era una orquesta. Y al cabo de algunas reflexiones me di cuenta que una de las cosas que más poderosamente cautivó mi imaginación y mi preocupación en cuanto a tratar de responder estas preguntas un poco sin respuesta, que es el origen mismo de nuestro vínculo con el arte, me encontré con las dudas con respecto a la identidad. Es decir, ¿qué es lo que hace que una música en particular tenga un elemento tan identificador que bastan un par de compases para que uno diga, ah, esta música es de este lugar, o esta música me evoca ciertas cosas? ¿Por qué, por ejemplo, estos compases suenan inevitablemente a música española? ¿Por qué una escala que varía una pura nota, si bajamos esta nota, nos da esta colección de sonidos, ya suena a flamenco? En esa búsqueda es que uno, bueno, va a la historia, por supuesto, y a esas preguntas que uno se hace: ¿cómo surgió el flamenco? Y el flamenco surge a mediados del siglo XV por razones muy particulares y muy circunstanciales. Cuando los cristianos se apoderan nuevamente de Granada, son los moros los que tienen que escapar y se encuentran justamente en la necesidad de esconderse en las cuevas de Sacromonte, donde se juntan con otros fugitivos, judíos, gitanos, pueblos que van cambiando de locación y que van trayendo consigo sus propias costumbres, sus propios ritos, sus propias tradiciones, sus comidas, sus olores y por supuesto sus sonidos. Y así es como en esa convivencia obligada se van justamente mezclando estas diferentes maneras de ver, percibir y enfrentar el mundo que los rodea. Y es gracias a eso que surge algo completamente nuevo. Esa idea, de alguna manera simple, si es que lo podemos llamar de alguna forma, no es menor cuando entendemos que como colectividad universal nosotros siempre vamos a traer aquello que nos identifica, tanto como personas como grupos humanos. Y esa idea de mezclar puntos de vista fue lo que me abrió otra perspectiva, a otras reflexiones con respecto a conceptos tal vez mucho más trascendentes que tienen que ver justamente con el arte, sus implicancias y su infinito potencial de comunicación. El arte, cuando lo definimos de manera directa, podríamos decir que sí, que es una forma inevitable y absolutamente inherente al ser humano de comunicación, de expresión. En todas las culturas, en todos los rincones del mundo, en todos los momentos de la civilización vamos a encontrar manifestaciones artísticas, porque justamente es esa necesidad de plasmar mediante otros recursos el sentir, el observar, el cómo el mundo que nos rodea va mutando a través del prisma de quien lo observa, hace que justamente surja el artista como una especie de corresponsal histórico. Es quien pone una estampa, una radiografía del momento a través de su sensibilidad. Pero por otra parte,
siendo yo músico, evidentemente me surge la urgencia de contestar ¿y cuál es nuestro vínculo con lo que ocurre en cuanto a colectividad? Porque las artes escénicas justamente viven de esa necesidad de compartir el momento casi ancestral de una tribu alrededor de una fogata, y todos observando el incandescente fuego mientras comienza una especie de vaivén en trance, comienzan a surgir los ritmos, comienzan a surgir los cantos de adoración, y así encontramos que esa es la primera manifestación de arte escénico. Pero el arte escénico como una colectividad, porque los creadores en ese momento son también los primeros testigos de lo que está ocurriendo. Es decir, en ese origen primero de esta búsqueda de manifestación a través de algo más allá de nuestra forma común y corriente cotidiana de comunicarnos, el vínculo que existe entre espectador y artista es absolutamente directo e indisoluble. Después, a medida que va avanzando la historia, podemos ver que, claro, tanto el ritmo que brota de nuestra conciencia de los ritmos del corazón, o la melodía, que es una extensión de una manifestación vocal, es decir, del uso de nuestro propio instrumento, que somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestras cuerdas vocales y la voz, van mutando, se van definiendo, refinando para generar autonomía en cuanto a la forma de comunicación. Y después, cuando ya llegamos, por ejemplo, a los orígenes del teatro griego, podríamos encontrar que justamente la música, también siempre presente, servía para expresar aquello que necesitaba decirse de otra forma, necesitaba tal vez decirse otra vez, pero no a través de las palabras de los actores, sino que a través de este lenguaje abstracto universal. Y así, en un gran salto histórico, podríamos también encontrar que en Florencia, cuando viene esta necesidad de recurrir a esos antiguos mecanismos griegos de expresión artística, todo esto muta en lo que va a ser después la ópera. Y así podríamos ver que cada acto artístico en su permanente evolución es una relectura de ese compromiso humano con la comunicación y la expresión, pero sobre todo de la interacción colectiva entre distintos puntos de vista, y por ende de un elemento básico e irreemplazable que es la colaboración artística. Cuando en 1913 Igor Stravinsky, gracias a el apoyo y el encargo de Sergei Diaghilev a través de una compañía de ballet, los ballets rusos, viene con esta idea de los ritmos paganos para describir el proceso al sacrificio humano de una joven doncella elegida para ser ofrecida a los dioses de la naturaleza en su obra maestra, La consagración de la primavera. Stravinsky ciertamente dio un paso adelante en cuanto a la forma que se podían expresar distintas sensaciones. No es casual que los ritmos inestables, los acentos impredecibles de la consagración de la primavera nos evoquen un sentido de tribu y de crudeza primitiva. Queda indiferente a la consagración de la primavera. Es tan potente su mensaje que evidentemente hay una fibra muy humana que vibra con esos sonidos, algo que nos relaciona con ese vínculo de la tribu alrededor del fuego. Después, no tantos años después, en el 1949, un compositor mexicano, Silvestre Revueltas, haría su propia relectura de ese vínculo ancestral a través del ritmo y de las tradiciones de nuestra propia tierra, de nuestra propia América. En su obra Celsemayá, lo que logra Revueltas no está muy lejos de lo que había
logrado Stravinsky. No solamente adoptando algunos de los mismos mecanismos que habría utilizado el ruso, sino que también impregnándola de su propia identidad, de su propia visión de este primitivismo. Revueltas también logra esa conexión. Pero volviendo a lo de Stravinsky no es solamente el genio inesperado y espontáneo de su visión musical al respecto de una idea, sino que la consagración de la primavera como obra, como regalo a la humanidad, es fruto de una colaboración artística muy relevante, muy importante, y tal vez al día de hoy bastante significativa y simbólica como para revisitar. Porque Stravinsky era uno de los componentes esenciales para que esto ocurriera. El primero, tal vez el más importante en cuanto al impulso de haber generado la instancia de su creación, fue justamente el empresario Sergei Diaghilev, maestro, dueño de una gran imaginación y sobre todo de una gran sensibilidad artística a la hora de elegir a sus colaboradores. Cuando funda esta compañía de ballet, los ballets rusos, lo que hace Diaghilev es de alguna manera abrir un campo infinito de fertilidad creativa, porque Diaghilev, impulsado por su deseo de triunfar en cuanto al aspecto empresarial de la compañía, lo que él leyó fue justamente a la audiencia. Él quería triunfar en París. ¿Y cuál era el París de comienzos del siglo XX? ¿Cuál era la Europa de comienzos del siglo XX? Es una Europa bastante singular, porque de alguna manera estaba entre la transición de finales de un siglo XIX, que las últimas 3 décadas fueron de una velocidad vertiginosa en cuanto a los desarrollos tecnológicos, la segunda revolución industrial, los advenimientos sociopolíticos que terminarían siendo el desenlace de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo frenético de las distintas corrientes artísticas, el paso de la pintura romántica al camino hacia la abstracción. ¿Cómo es que llegamos hasta un Vasily Kandinsky, por ejemplo? ¿Qué es lo que ocurre entre medio? ¿Cómo es que los pintores se van despojando de las ataduras de lo descriptivo, de lo figurativo, y se van haciendo a través del impresionismo, a través del postimpresionismo, a través del arte del expresionismo, del cubismo posteriormente, y bueno, y así llegamos inevitablemente al arte abstracto, de cómo esa lectura de este camino va de alguna forma explicándonos o mostrándonos en qué sociedad vivíamos. Una sociedad con una presión enorme, una especie de sentir colectivo de que algo se viene abajo, las tradiciones, todas las glorias pasadas, los grandes imperios se desmoronan, las revueltas sociales se hacen cada vez más importantes y latentes. Y así, en medio de toda esta vorágine, existe una especie de necesidad de nostalgia, de ver hacia el pasado, pero al mismo tiempo también de abstraerse y también jugar un poco a los cuentos de hadas. Es por eso que Diaghilev, leyendo a ese público parisino de comienzos del siglo XX, ve que el exoticismo es una herramienta para llegar a esto. Es decir, traer el concepto de Oriente, pero llevado a una audiencia más de Occidente, y es por eso que obras como Scheherazade de Rimsky-Korsakov, o el Preludio de la Siesta del Fauno, o los siguientes ballets de Stravinsky, El pájaro de fuego, Petrushka, y así un sinnúmero de distintas producciones, apelan a ese sentido de observar el mundo a través de este prisma
poco común, poco esperable, lleno de nuevas sonoridades, de nuevos colores, exuberante, incluso desde su subjetivo aroma. Entonces, Diaghilev lo que hace es justamente fundar una producción alrededor de estos conceptos artísticos, estéticos, que serían tremendamente estimulantes para el público del entonces. Diaghilev decide hacer una sinergia creativa entre distintos elementos. Stravinsky compone la música. Nijinsky desafía todos los cánones del ballet clásico al crear una coreografía donde los bailarines están enraizados en la tierra, en el escenario. Ya no es el baile acrobático, ya no es el tutú, sino que al revés, son grandes túnicas y un baile casi de ritual permanente. Y por otra parte, Nicolas Roerich establece todo el imaginario en cuanto a la escenografía, el decorado, los vestuarios. Esa idea de colaboración artística me hizo en algún momento, 100 años después, plantear un proyecto mientras estudiaba en Estados Unidos que estaba enfocado justamente en rendirle homenaje no solamente a la obra de Igor Stravinsky, sino a ese momento específico en la historia del arte. Porque justamente al haber estado estudiando en una universidad y no en un conservatorio, me regaló una visión muchísimo más amplia en cuanto a cómo se pueden complementar las distintas fuerzas creativas. Es por eso que el homenaje consistía en revisitar el concepto tanto de la creatividad como un resultado colectivo, pero también en cómo podíamos conectarnos con la audiencia actual. ¿Por qué? Porque cuando se estrenó La consagración de la primavera, el caos fue monumental. Fue tan transgresor el concepto artístico de este nuevo ballet de los ballets rusos de Diaghilev que el público no lo pudo aguantar. Algunos dicen que fue por la música tremendamente disonante y agresiva, y otros dicen que fue en realidad, por sobre todas las cosas, por lo inesperado del planteamiento coreográfico de Nijinsky. Yo de hecho creo que fue más la segunda, porque el público parisino de ese entonces, justamente los que iban a ver las nuevas producciones al Teatro de Champs-Élysées, de alguna forma estaban más vinculados con la tradición del gran ballet. Nadie esperaba que fueran a aparecer estas rondas de doncellas que giran alrededor de la elegida que va a ser sacrificada. El punto es que el impacto que tuvo en la audiencia hasta el día de hoy se rememora como uno de los grandes escándalos de la historia del arte. Escándalo que por lo demás siento que una vez más nos lleva a ese vínculo original con el arte. La tribu alrededor del fuego, reaccionar a esto que nos produce. El arte como agente provocador en última instancia. Nos puede provocar desde el placer más grande, desde rememoraciones románticas, desde viajes trascendentales y espirituales, pero también puede ser tremendamente insolente y de alguna forma provocarnos una sensación de disgusto, de desacuerdo. Y eso también es parte del fenómeno de esta conversación artística. Entonces, cuando tuve la opción de revisitar todos estos conceptos junto a colaboradores de la Escuela de Teatro de Yale, también de todos los compositores a los cuales les encargué que escribieran una obra colectiva, 8 compositores donde cada uno iba a dar su propia visión con respecto a qué es lo que nos deja la música de Stravinsky 100 años después, pero de tal forma que se compare al nivel estructural de la obra original, en cuanto a que iba a ser una obra de la misma duración, con la misma orquestación y también escrita por distintos episodios que se van sucediendo uno después del otro. Pero todo esto tenía como finalidad también hacer una reflexión de que qué es lo que nos puede producir el arte a 100 años después de un evento tan significativo como el estreno de La consagración de la primavera.
Porque efectivamente el público ha pasado por 100 años de cambio, 100 años de revinculación con lo que está ocurriendo en el escenario. De alguna forma, la tecnología ha servido tanto para acercarnos, pero también para alejarnos tal vez de ese proceso que ocurre en el aquí y en el ahora, en lo importante y significativo que es la presencia nuestra como audiencia para generar este vínculo con el último eslabón del proceso creativo, que es la recreación. Los intérpretes, finalmente, son los que, gracias a estos enormes manuales o guías que son las partituras, o en el caso de un actor de teatro, el texto, reviven la creación que nos deja el creador original, pero al mismo tiempo la interpretación del público también es parte de ese último eslabón creativo, y es una interpretación que también está supeditada a muchos aspectos subjetivos que tienen que ver con ese fenómeno colectivo del aquí y el ahora. Cómo nosotros percibimos ese momento, esa obra de teatro, esa sinfonía, ese baile, en el caso de la danza, es algo que nos vamos a llevar para la casa con justamente la hermosa subjetividad de haber experienciado ese momento único e irrepetible. Entonces, 100 años después sí tenía sentido la pregunta, ok, ¿cuál es el público al que ahora nosotros estamos entregándoles un mensaje? ¿Por qué y para qué? En ese año, en el 2013, fueron muchas las celebraciones que se hicieron alrededor del estreno de la consagración de la primavera, muchas reflexiones distintas también. Una que no era de ese año, sino que anterior, que a mí siempre me gustó mucho, es una que hizo la Filarmónica de Berlín, liderada por Simon Rattle, donde justamente lo que se intentó fue hacer una invitación a la creación desde un punto de vista social, es decir, se invitaron a niños, a personas mayores, a adultos, también profesionales, amateurs y profesionales. Compartieron meses de preparación para encontrar una coreografía que brotara de esa búsqueda colectiva en cuanto a la guía, por supuesto, de aquellos que tienen una formación profesional, pero también desde el impulso instintivo de quienes nunca se habían parado al frente de un escenario. De alguna forma, la consagración de la primavera, otra vez, desde ese simbolismo abstracto que es el impulso primitivo, hacía buen uso de la invocación al concepto de creatividad espontánea. Eso también uno lo pudiese vincular a que, de alguna forma, el arte sigue siendo uno de los mecanismos de expresión y comunicación más auténticos, más espontáneos y más inevitables del ser humano. Cuando vemos a los niños pequeños, antes incluso de llegar a kinder, antes de llegar a primero básico, expresarse a través del canto, del baile, de la pintura, de las manualidades que hacen con sus padres, lo que estamos siendo parte es ser testigos de que justamente esa forma de comunicar es la más genuina de todas. Después de ese proyecto en Estados Unidos, la siguiente reflexión que me vino fue: hoy en día creo que los artistas ya no solo nos debemos al público, como se dice, tampoco solo nos debemos a la obra en sí, al respeto absoluto que uno puede tener con la herencia que uno recibe con respecto a este manual, a la partitura, al escrito, sino que también nos debemos a la colectividad que rodea al artista. Y eso ya comienza a parecerse al concepto de abrir las puertas de un teatro. Lo que ocurre adentro del teatro, sí, es mágico, es único, es irrepetible. El teatro de alguna forma sigue siendo ese templo sagrado donde la congregación va a experimentar ese encuentro del ritual, el rito del aquí y el ahora. Pero cuando pienso en los niños, al tiro me hace sentido pensar que no debiese ser solamente lo que ocurre adentro del escenario, ya que la experiencia artística nos pertenece a todos y todos reaccionamos a ella con inmensa espontaneidad y necesidad. Y por otra parte,
una de las cosas que creo que son más imprescindibles hoy en día es entender el arte desde su transversalidad y no desde la unicidad de cada una de sus disciplinas. Porque finalmente, yo por lo menos personalmente creo que el arte brota del mismo impulso, solo que se manifiesta de distintas maneras. Se abre camino en sus ramificaciones, pero el impulso creativo es el mismo. Y es por eso que haber sido partícipe de ese proyecto y luego haber comenzado a formar parte de esta familia especial que es la Filarmónica de Los Ángeles, cuya filosofía es justamente el ser experimentales todo el tiempo, me abrió todo un nuevo concepto de comprensión con respecto a lo que nosotros podemos aprender en la colaboración artística. Así como Nijinsky debe haberse visto influenciado por los acordes de Stravinsky, también Stravinsky entendió el peso enraizado del cuerpo pesado que necesita los pies en la tierra, y así también desde los conceptos de revisitar el arte ancestral que planteaba Nicolas Roerich. Lo mismo podemos nosotros lograr al entender que nosotros siempre seremos una parte y es la suma de esas partes lo que va a seguir conectándonos con la parte más genuina y espontánea de nuestra audiencia. En este camino que ha sido formar parte de la Filarmónica de Los Ángeles, también he aprendido varias cosas con respecto a esa necesidad de estar buscando nuevos formatos. Se habla mucho de eso, de que necesitamos buscar nuevos formatos, nuevas formas de decir lo que queremos decir. En eso he aprendido yo creo que dos cosas capitales. Primero, que realmente experimentar trae resultados insospechados, que a veces uno a priori pudiese pensar que no van a funcionar tal vez, pero que finalmente en la marcha sí funcionan. Y el otro es que, de alguna forma, el probar nuevas cosas revalida nuestra misión con respecto a lo que realmente hacemos, que es comunicar, expresar. Porque siendo experimentales es que vamos resignificando el potencial que tiene el arte. En el 2019, fui parte también de un proyecto hermoso con la Filarmónica de Los Ángeles, que era una ópera de la compositora norteamericana Meredith Monk. Atlas se llamaba la obra. Esta ópera se había estrenado en Houston en los años 90 y nunca más se había vuelto a dar. ¿Por qué? Porque Monk tiene la particularidad de ser un artista bastante especial en cuanto a su proceso creativo. Su música, por ejemplo, no tiene partituras, tiene solo guías. Los músicos van aprendiendo en conjunto a la misma compañía de teatro todo lo que tiene que ver con el concepto de la repetición, de la improvisación, de la libertad, pero al mismo tiempo bastante normada dentro de un marco de proceso de crecimiento orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Los actores son también cantantes y también son bailarines y también son instrumentistas algunas veces, pero el conjunto de la compañía es un colectivo muy íntimo que va dejando que la creatividad surja ensayo tras ensayo, prueba tras prueba, y así es como se va inventando o dejando que nazca el producto que originalmente tiene una guía, tiene un argumento, tiene directrices melódicas, rítmicas, armónicas para el tema de la música, pero todo lo que se va desarrollando a través del tiempo, a través del ensayo tras ensayo y meses de preparación, es lo que va a llevar finalmente a puerto un resultado coherente. Eso en el caso de esta reposición de Atlas en 2019 fue todo un desafío, porque para haber logrado el mismo resultado era necesario traer a Meredith Monk para ser parte del proceso nuevamente desde cero, o plantearse una idea que nunca se había hecho con una de sus obras, que era justamente bajar la obra a una partitura, escribir todo lo que había sido heredado de esa primera producción de los años 90. Meredith Monk estuvo de acuerdo, cedió a los encargados
que justamente pudiesen revisitar las grabaciones, las filmaciones y bajaran todo esto a una nomenclatura más clásica. Pero en el proceso de hacerlo, la idea era también recuperar la esencia de esa libertad creativa. Entonces, por 2 meses estuvimos ese mismo concepto de colectividad juntos en ensayos diarios de muchas horas, guiándonos por una partitura, guiándonos por las directrices de una coreógrafa que a su vez había sido miembro del elenco original, pero también dejando que fuera fluyendo mucho de esta energía creativa espontánea. Cuando estrenamos Atlas, una de las cosas que yo más recuerdo es que se llegó a ese estado de compenetración entre las distintas visiones que habíamos tenido de esta obra, y llegamos a un resultado que era justamente coherente con este impulso original de Monk, porque no sonaba a rígido, no sonaba a clásico, no sonaba a escrito guiado por un mapa, sino que justamente sonaba a como algo que había brotado de forma inevitable. Y eso me hizo entender que incluso cuando nos guiamos por un mapa, cuando nos guiamos por directrices muy sólidas y estables, la idea es que el arte siempre suene o se sienta como una energía de inevitabilidad. Ese concepto creo que es primordial para que la energía creativa siempre siga fluyendo. El haber sido partícipe de Atlas me dio cuenta también del fenómeno de replantearnos como artistas en cuanto, una vez más, a la importancia que tiene la colaboración artística y al revincularnos con un público que a lo mejor necesita hoy más que nunca el ser escuchado, el identificarnos con su propia evolución dentro del marco de el que consume el producto artístico. Entonces, para ir terminando, yo creo que lo importante hoy en día, y es la invitación a lo que ustedes están haciendo, es que no nos quedemos solo en la necesidad de volver a plantear algo que llevamos años haciendo, que es, sí, la necesidad de volver a reproducir, a revivir una obra, porque es necesario en las artes escénicas. Necesitamos al actor, necesitamos al cantante, necesitamos al instrumentista, necesitamos al bailarín para que esas obras sean. Sin ellos, eso no existe. Pero ir un paso más allá, encontrar la forma de que justamente aquel que está sentado experimentando eso, vea en nosotros ese entendimiento integral y al mismo tiempo, casi como una paradoja, como un ejercicio que esto es lo que debiésemos tal vez plantear hacia adelante, pero desde una mirada mucho más hacia el pasado original, al principio básico, que era justamente esta comunidad, este colectivo, que eran tanto actores como espectadores alrededor del ritual del fuego. Muchas gracias. Bueno, y para continuar, en esta segunda parte tenemos a una invitada súper especial, una gran artista, una amiga, Amaya Forch. Hola Amaya, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Bueno, como en la primera parte habíamos estado conversando sobre este concepto de la colaboración artística y cómo de alguna forma encontrar nuevas maneras de seguir contando historias, de seguir haciendo arte. La verdad es que se me vino a la cabeza una reflexión que tú hiciste no hace mucho, cuando yo te entrevisté en un programa que yo tenía por Instagram. Y recuerdo que esa reflexión tenía que ver con que a ti te pasaba mucho que te preguntaban si te sentías actriz, si te sentías cantante, y se me quedó dando vuelta eso. ¿Podrías como extender esa respuesta? Sí, me pasó, por suerte ya no me pasa tanto, me pasó durante como el primer periodo de mi carrera artística, en que me preguntaban y casi como que se enojaban un poco, era como, ¿pero qué eres? Es como, pero defínete, ¿qué es lo que te gusta más? Siempre como que me obligaban a elegir. Y yo no entendía por qué tenía que elegir cuál escenario
quería, si era un escenario con melodías o un escenario con texto, si era un escenario, lo que a mí me apasiona y lo que me llama es el escenario y las cámaras. Y por suerte, cuando hice El Hombre y la Mancha en el Teatro Municipal y la gente entendió que era necesario que cantara y actuara y además bailara, fue como, uff, por fin, por fin van a dejar de preguntarme y exigirme que me defina. Yo creo que lo más difícil para un artista es definirse o encasillarse. Yo creo que ser artista tiene que ver con esa libertad y esa necesidad de expresarnos, esa necesidad de crear, de crear, no sé si la palabra es fantasías, porque si bien es una fantasía, se transforma en realidad al transformarse en una obra artística. Pero sí nosotros necesitamos poder entregar nuevas formas, nuevas historias, nuevos lenguajes para poder ser como un puente de emociones para las personas. Y en eso creo que los artistas debemos tener la libertad de dejar volar nuestra creatividad, como sea, que no nos encasillen, por favor, nunca. Ahora, es interesante esa reflexión porque si bien yo comparto contigo y suena como bastante natural decir que al final de cuentas el arte es una especie como de un puro impulso creativo inevitable que se manifiesta o encuentra distintas formas de expresarse, pero finalmente como que la energía es solo una. Pero no es tan común que a lo mejor la gente lo entienda así. Porque de hecho, mientras te escuchaba que del Hombre de la Mancha, claro, el Hombre de la Mancha es un musical. En el musical justamente se da mucho esa naturalidad de lo multidisciplinario, porque tú necesitas de hecho que el personaje cante al mismo tiempo que baile, al mismo tiempo que actúe y que lo haga todo bien. Y de hecho por eso es que de alguna forma el Broadway o qué sé yo es toda una escuela, porque no es lo más común. Y al mismo tiempo pasa también como con ¿cómo decirlo? Como con los espectadores de cada arte que tampoco necesariamente tienen a priori ese concepto de que las artes perfectamente podrían tener una mirada interconectada y multidisciplinaria. Y yo creo que es el momento de hacerlo. O sea, yo creo que estamos en una especie como de situación bastante importante de reinventarse, de descubrir nuevos caminos y sobre todo yo creo que reconectarse con eso mismo, con esa cosa como muy genuina de la voluntad creativa, ¿no? Y en eso te quería preguntar, ¿qué opinas tú con respecto como justamente como a la responsabilidad nuestra como artistas y como protagonistas del hacer arte con respecto a lo que está ocurriendo ahora, en este momento? Sí. Yo quiero volver un poquitito a lo del Teatro Municipal con El Hombre de la Mancha. Creo que algo que sucedió muy bonito ahí y que es quizás un ejemplo para lo que estamos viviendo ahora, es que el musical se dio en el Teatro Municipal de Santiago, que es un teatro que normalmente es un teatro de ballet clásico y un teatro de ópera, al cual generalmente iban las personas que iban a ver ópera o iban a ver ballet clásico o a escuchar conciertos. Y de repente se abrieron a la posibilidad de mostrar un musical que trajo a un público diferente, que era un público que a lo mejor no tenía la cultura o no, el interés por la música clásica, pero sí por un musical. Y sucedió mucho, porque mucha gente lo comentó, de que llegaban al Teatro Municipal por primera vez en su vida a ver este musical y conocían este edificio maravilloso por dentro, que también es parte de la cultura, la arquitectura del teatro. Entonces para ellos era un descubrimiento. Entonces ahí tienes un ejemplo de cómo cuando, en este caso, director, productor, gestores culturales, se abren a combinar o se abren a aceptar, a no ser tan estrecho, tan cerrado, pueden atraer a otros públicos y qué es lo que nosotros queremos, los artistas en general queremos conectarnos con el público. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que nosotros mismos abriendo nuestra mente y abriendo como nuestras barreras y diciendo, sí, ¿sabes qué? Abrámonos
busquemos nuevas formas, busquemos nuevos lenguajes, unámonos, y los que son gestores, los que son productores, también creo que tienen esa responsabilidad. Y otro punto es que siento que en periodos de crisis, nosotros los artistas volvemos a la esencia que es el arte, que es ser un medio de expresión, o más que un medio de expresión para nosotros, es un espacio de encuentro donde la gente puede encontrarse con sus emociones, puede encontrarse con historias, puede encontrarse con miradas diferentes de lo que está sucediendo, pueden echar a volar su mente, y creo que nosotros tenemos la responsabilidad en estos momentos de crisis de seguir entregando cultura, en seguir entregando arte. Creo que en los momentos difíciles, cuando nosotros no podemos quedarnos en nuestra cosa personal de, ay, estoy viviendo una pandemia, no, nosotros tenemos un deber con la gente de crear arte y crear cultura. Y no solamente los artistas, también los gestores, los productores, los directores, todo lo que rodea la producción o la gestión de un evento o algo artístico. Creo que todos tenemos ese deber. Sí, absolutamente, y como la necesidad, ¿no? de a lo mejor ante una abstinencia de estar arriba del escenario, de buscar justamente esa forma como de crear otros escenarios, que a lo mejor Sí, totalmente. en este momento, por ejemplo, se ha dado mucho la cosa virtual, Sí. y también acogerla como una oportunidad, como una ventana a ver qué nos dejó este legado, digamos, de esta, porque al final de cuentas se trata de eso, o sea, esto fue una necesidad, absolutamente, una necesidad de mantenernos vivos, y al mismo tiempo así brotó un nuevo lenguaje. Sí, yo creo que nosotros no nos podemos tomar un tiempo chiquitito, igual que todo el mundo, en decir, en sentir nuestras propias angustias, miedos, etcétera, y qué sé yo, sentirnos encerrados y todo lo que le está pasando a todo el mundo. Pero no nos podemos tomar mucho tiempo porque tenemos la responsabilidad de crear y tenemos la responsabilidad de seguir adelante, y de transformar esas ganas, porque a mí me pasaba el otro día con un compañero, un colega, actor, que yo le decía, ¡ay, qué ganas de estar arriba de un escenario! Quizás cuándo vamos a estar ahí sintiendo el aplauso, la adrenalina, la energía de la gente, toda esa pasión que sentimos arriba del escenario. ¡Ay, qué ganas de volver a sentirlo! Pero no nos podemos quedar en eso, solamente en el pucha que ganas, tenemos que transformar ese deseo en, como que si tuviéramos una bolita de energía, eso transformarlo, pum, en una obra de arte. Absolutamente. Y aún cuando termine la pandemia, también aprovechar como el impulso, porque yo creo que es una buena oportunidad para entender que el mundo que vamos a volver no va a ser el mismo, pero no que eso signifique algo malo, sino que sea como terreno fértil de algo nuevo y ojalá fantástico. Sí, de todas maneras, hay una de las cosas buenas que ha sucedido durante la pandemia es que de alguna manera con toda esta cosa como online se ha podido un poquitito descentralizar la cultura. Absolutamente. Y eso me parece que tiene que quedarse, tenemos que seguir, una vez que termine la pandemia, tenemos que seguir con estas cosas online, porque las personas tienen acceso a espectáculos vía online que no tendrían si fueran presenciales. O sea, puede estar una persona en Arica, en Punta Arenas, en Temuco, en donde sea, pueden estar todos conectados online, viendo un espectáculo, o viendo una obra de arte, viendo, qué sé yo, hasta humor, lo que sea, un concierto, precisamente porque está siendo online, si no, no tendrían acceso a ello. Y creo que esta descentralización de la cultura a través de lo que estamos haciendo online, me parece súper importante y que debiera seguir así por siempre. Sí, absolutamente. Bueno, en honor a eso y a todo lo que hemos conversado, entonces ahora pasamos al último bloque, que es la sorpresa que les tenemos preparado, que hubiésemos querido que fuese presencial, de haber podido estar aquí compartiendo piano y voz, pero aún así lo haremos en esta nueva modalidad. ¿Algún comentario sobre las dos canciones que tenemos preparadas? La primera, Embraceable You de Gershwin, la segunda, Dos Gardenias. Dos canciones que a mí me encantan, que las encuentro preciosas.
son diferentes estilos, pero al mismo tiempo las dos hablan del amor. Así que qué mejor. Exactamente. Bueno, Amaya, muchas gracias por la conversación, por este rato artístico que se viene ahora. Espero que nos veamos pronto presencialmente y sigamos transmitiendo energía artística al público. Así, muchas gracias por la invitación a ti y a todos, y nada, a crear, a seguir entregando arte y a llenar esos corazones de alegría y de emociones. Eso. Un saludo y bueno, disfruten estos dos regalos musicales. Embrace me, my sweet embrace, aboy you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms around you. Don't be a naughty baby. Come to mama too. My sweet embrace above you. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo, y creerás que te dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor ay se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo, y creerás que te dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor ay se mueren, y es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
lado, porque existe otro querer.